Bien, comenzamos entonces con el capítulo número 2 de CCNA 1. Bien, ¿cómo se llama este capítulo? Configuración de un sistema operativo de red. Vamos a partir viendo un repaso de lo que ya hemos visto en clases anteriores, ¿no es cierto?, de lo que es configuración. De hecho, si no se acuerdan, hay un video directamente en YouTube o en Classroom que ustedes lo pueden ver. Además, recordarle que a partir de hoy se hace oficial el Classroom del Inteco, ¿ya? Así que ahí activen sus cuentas institucionales, cambien la contraseña y acepten las clases que le mandaron todos los profesores. Y ahí van a encontrar todo. Yo a partir desde el día de hoy, terminando esta clase, voy a ir directamente al Classroom nuevo y ahí voy a dejar habilitado todo para que ustedes lo puedan ver ya. Así que se olvidan de los Classroom anteriores y desde ahí empezamos a trabajar desde hoy en adelante. Eso, avísenle a sus compañeros que por favor activen su cuenta porque si no van a andar súper perdidos con lo que vamos a estar trabajando porque yo los Classroom anteriores los voy a eliminar. Ya, así que vamos a dejar solamente los Classroom nuevos para que nos vayamos actualizando y vayamos trabajando de mejor manera. Bien, perfecto, comenzamos. El capítulo 2, ¿cuáles son los objetivos? Explicar el propósito de Cisco iOS, ¿no es cierto? Que es el sistema operativo Internet Network. Explicar cómo acceder a Cisco iOS y cómo explorarlo para configurar los dispositivos de red. Configuración básica y configuración intermedia avanzada. Bien, tercer punto, describir la estructura de comando del software Cisco iOS, ¿no es cierto? Configurar los nombres de host en un dispositivo Cisco mediante la línea de comando, mediante CLI. Utilizar los comandos de Cisco iOS para limitar el acceso a las configuraciones de dispositivos, ¿no es cierto? Como las contraseñas de consola, contraseñas BTI, contraseñas de enable, ¿sí? Tenemos utilizar los comandos de Cisco para guardar la configuración en ejecución. Que recuerden que si apagamos nuestro router o nuestro switch y lo volvemos a encender, no vamos a tener nada si no guardamos la configuración. Así que es importante guardarla. Explicar la forma en que se comunican los dispositivos a través de los medios de red. Configurar un dispositivo host con una dirección IP. Aquí también nosotros vamos a ver cómo se configura un equipo real con una dirección IP, de manera dinámica y de manera estática. Y por último, vamos a verificar la conectividad entre dos dispositivos finales estableciendo el protocolo ICMP, que es un protocolo para comunicación. Bien, capítulo 2, ¿no es cierto? Tenemos 4 secciones, que es la sección 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, en la cual vamos a ver el entrenamiento intensivo sobre iOS, la información básica de los dispositivos, vamos a ver el esquema de direcciones y vamos a terminar con un resumen. Bien, partimos, ¿no es cierto?, con una red simple, con dos redes LAN conectadas a dos switches, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de los sistemas operativos. Sabemos que todos los equipos de red que dependen de los sistemas operativos, ¿cierto? Todos dependen de un sistema operativo. Todos. Celulares, computadores, tablet, switch, router, firewall, todo depende de un sistema operativo. Como los usuarios finales, que ya les mencioné, ¿no es cierto? Los switch, los routers, los puntos de acceso inalámbricos, los firewall, en fin, todos. ¿Qué significa iOS? Internet Network Operating System, ¿sí? Sistema operativo de Internet. Bien, perfecto. En la clase anterior habíamos hablado de lo que era el núcleo, el hardware y el shell de un sistema operativo. No sé si recuerda, ¿no es cierto? Donde definimos que el shell era la interfaz que permite que los usuarios soliciten tareas específicas a la computadora, ¿no es cierto? Y estas solicitudes se pueden realizar mediante interfaces CLI o GUI, por línea de comando o con una interfaz gráfica. Eso quiere decir que la shell va a ser el intermediario entre el usuario y el computador. El núcleo lo definimos, dame un segundo.
El núcleo lo definimos que establece la comunicación entre el hardware y el software de una PC y administra el uso de los recursos de hardware para cumplir con los requisitos del software. ¿Sí? Este va a ser el intermediario entre el hardware y el software. Y el hardware va a ser la parte física de una PC, incluidos los componentes electrónicos subyacentes. Cuando hablamos de hardware, hablamos de todo lo que es tangible, de todo lo que se pueda tocar, manipular, ¿sí? Todo lo que sea, eh, a ver, por ejemplo, un disco duro, una placa madre, todos los componentes electrónicos, incluyendo mouse, teclado, pantalla, todo eso que es tangible, le vamos a llamar hardware. Eso que le quede súper claro, cuando hablamos de hardware, hablamos de lo tangible, de lo que se puede tocar. Propósito de los sistemas operativos. Los sistemas operativos de un computador como un PC, ¿no es cierto? Que puede tener Windows 7, Windows 8, o puede tener MacOS X, que es para Mac, llevan a cabo las funciones técnicas que permiten lo siguiente. El uso de un mouse, ¿no es cierto?, para poder controlar y hacer clic donde nosotros definamos. La visualización de resultados, ¿no es cierto?, donde tenemos el monitor, y la introducción de texto acoplándose a un teclado. El iOS del switch o del router proporciona opciones para los siguientes. Aquí hace la diferencia entre un computador y un switch o un router. ¿Qué es lo que nos permite el switch o router? Nos permite configurar las interfaces y habilitar funciones de enrutamiento y conmutación. Todos los dispositivos de red vienen con un iOS predeterminado, ¿cierto? Ahí hay una versión para cada dispositivo. Y es posible actualizar la versión con el conjunto de características del iOS. Recuerden que por ahora estamos solamente viendo el repaso de clases anteriores. Bien, el sistema operativo de interconexión o de Internetwork se almacena en la memoria flash. ¿Cómo es la memoria flash? Como la que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Esa es una memoria de almacenamiento y es del tipo no volátil. ¿A qué se refiere con que sea no volátil? Es que no se pierde la información cuando se corta la alimentación o cuando se apaga y se prende el router o el switch, ¿sí? Es como en un computador, es como un disco duro que nosotros vamos guardando la información ahí. Se puede modificar o sobreescribir según sea necesario, ¿no es cierto? ¿Qué se puede modificar? El contenido que está dentro de la memoria. Se puede utilizar para almacenar varias versiones del iOS, ¿no es cierto? Y se copia de la memoria flash a la RAM volátil. O sea, la RAM saca la información de la memoria flash para que nosotros podamos trabajar en el momento configurando el dispositivo. La cantidad de memoria flash y RAM determina qué iOS se puede utilizar. O sea, ustedes se tienen que fijar en la capacidad de la memoria flash y la memoria RAM para verificar la versión del sistema operativo que ustedes están utilizando y cuál va a ser la que ustedes puedan actualizar para poder utilizar. Bien, las funciones del sistema operativo, las funciones principales que realizan o habilitan los routers y switches Cisco incluyen las siguientes: seguridad, enrutamiento, calidad de servicio, interfaz, administración de recursos y direccionamiento, ¿no es cierto? Estableciendo seguridad en algunos casos avanzada, en otros casos seguridad básica, en el router, como por ejemplo opciones de firewall, ACL, ¿no es cierto? Listas de control de acceso o enrutamiento, ¿no es cierto? Nos va a brindar también la calidad de servicio, en fin. Bien, el método de acceso a la consola, ¿no es cierto? Tenemos varios métodos para poder acceder. Los más comunes son estos tres, ya que sería consola, Telnet o SSH. En realidad serían los primeros dos los más comunes, pero se menciona igual el puerto auxiliar, aunque hoy en día ya no se ocupa. El puerto consola es el puerto azul que podemos ver acá, ¿no es cierto? Que está ahí reflejado con una banda azul o celeste, ¿sí? Donde tenemos un puerto que es idéntico al RJ45, que es el puerto de red, pero también tenemos
otra opción que es similar a una entrada de cargador de celular, ¿no es cierto? Ahí tenemos esas dos opciones. Y esas van a ser solamente entradas de consola. Bien, que para poder acceder con el método de consola se necesita un cable especial, ¿no es cierto?, que nos permita conectarnos desde el computador hacia el switch de manera local y de manera física. Tenemos que estar en el lugar sí o sí para poder establecer una conexión de consola. ¿Para qué sirve la conexión de consola? Nos sirve para poder realizar la configuración inicial. Cuando tenemos un dispositivo que está nuevo, que viene de fábrica, no tenemos ninguna otra manera de configurarlo que no sea de el método por consola. ¿Por qué motivo? Porque el siguiente método, que sería Telnet o SSH, es de configuración remota. Para que sea configuración remota, el dispositivo necesita de una dirección IP para que se pueda conectar un computador de manera remota y poder configurar el dispositivo. Como viene de fábrica, no tenemos ninguna configuración, así que viene en blanco. Por eso ocupamos el de consola para establecer las configuraciones principales del router o del switch, para posteriormente después realizar otros tipos de configuraciones de manera remota. Telnet viene siendo una configuración remota poco segura, a diferencia de SSH, que significa Security Shell, ¿no es cierto?, que es de una conexión segura. Tenemos la versión original y tenemos una segunda versión, ¿sí?, que es la versión 2. ¿Cuál es la que más se ocupa? Shell versión 2, ¿ya? En Telnet, ¿qué pasa con Telnet? Que al momento de hacer la configuración o hacer la conexión entre el computador y el dispositivo, al mandar la información, la manda en texto plano, ya como mandar una carta a la casa de un amigo sin sobrecito, sin nada. O sea, que la persona que la lleva la ve, la puede leer sin ningún problema. En cambio, SSH ya va con un tipo de encriptación más seguro, ¿sí? En el cual ahí es donde ustedes mandan una carta, pero la información va encriptada. Ya es difícil poder leer la información que ustedes mandan con esa configuración remota. Por eso se ocupa SSH más en vez de consola, perdón, en vez de Telnet. Bien, métodos de acceso a la consola. Se puede acceder al dispositivo incluso si no hay servicios de red configurados, ¿no es cierto?, que están fuera de banda. Eso quiere decir que no tenemos ninguna configuración en el dispositivo. Ya no tiene conexión de red ninguna. Ahora ustedes pueden utilizar el acceso a la consola cuando ya está configurado y cuando no está configurado. Sí, obviamente va a ser uno de los métodos, el método más seguro de configuración porque lo hacen de manera física. Y se necesita un cable de consola especial, ¿no es cierto?, que permite que se introduzcan comandos de configuración, o sea, por CLI. Se debe configurar con contraseña para impedir el acceso no autorizado, ¿cierto?, con la encriptación de contraseñas incluidas además. El dispositivo debe estar ubicado en una sala segura para que no se pueda acceder fácilmente al puerto de consola, ¿cierto? Por lo general estos dispositivos se encuentran dentro de un rack y ese rack está dentro de un data center, que es donde se encuentran todos los servidores y los servicios de red en empresas grandes. Métodos de acceso mediante Telnet, SSH y puerto auxiliar. El método Telnet, ¿no es cierto?, que es un método para acceder de forma remota a la línea de comando a través de una red y requiere servicios de red activos que haya una interfaz activa configurada. ¿Sí? Eso quiere decir que sí o sí necesitamos tener eh, alguna interfaz que esté configurada con Telnet para nosotros poder acceder de manera remota. O sea, y esa configuración, ¿cómo se realiza? A través de una conexión por consola primero. O sea, nos conectamos por consola, configuramos los puertos y recién ahí vamos a poder acceder por Telnet o por SSH. El método Shell seguro, que es SSH, necesita un inicio de sesión remoto similar al Telnet, pero utiliza más seguridad, ¿cierto? Que ahí los datos van encriptados. Cuentan con autenticación de contraseña más segura.
y utiliza encriptación al transportar los datos. Por eso se utiliza más SSH que Telnet y nosotros vamos a trabajar con SSH. Y el puerto auxiliar, conexión fuera de banda, eso quiere decir que no necesita una conexión a la red para configurar. Utiliza la línea telefónica, ¿no es cierto? Que sería el que está acá arriba, ese de ahí. Y se puede utilizar como puerto de consola. Bien, programas de emulación de terminales. El que nosotros más vamos a ocupar va a ser el PuTTY, ya que lo vamos a ocupar con Windows. El PuTTY es un software disponible para conectarse a un dispositivo de red. Tenemos varias opciones. Podemos conectarnos por SSH, Telnet o en su defecto serial, que sería por consola. Sí, al establecer la conexión por consola, nosotros lo único que tenemos que realizar es aquí otorgarle la consola y abrir nuestro emulador. Si en cambio por SSH nosotros aquí le entregamos la dirección IP que ya tenemos configurada previa en una interfaz, el puerto de conexión de SSH, que en este caso sería 22, y abrimos nuestro emulador. Vamos a trabajar harto con PuTTY, de hecho vamos a ver cómo podemos guardar toda la configuración en un TXT y después volver a importarla dentro de un dispositivo. Tenemos varios, que sería el PuTTY, el Teraterm, Security, CRT, Hyper Terminal y Terminal OS X. Sí, hay algunos que son para Linux, otros que son para Mac y otros que son para Windows. Ya nosotros nos vamos a enfocar en PuTTY, que es netamente para Windows. Modos de funcionamiento de Cisco iOS. La estructura jerárquica de los modos del sistema. El primer modo, que es el modo exec usuario, que es donde vamos a encontrar con una serie de comandos muy limitados, ya como por ejemplo aquí el ping, el show, ¿no es cierto? El enable, etcétera. Y en el exec privilegiado, nosotros ya nos vamos a encontrar con una serie de comandos un poquito más elevados. Aún así limitado, pero podemos ejercer muchos más comandos que en el modo usuario. Y por último, que el tercer modo más importante, que sería el modo de configuración, ya de configuración global, vamos a tener todos los modos ya de configuración disponibles, como establecer nombres, establecer contraseñas, en fin, vamos a poder establecer configuración de interfaces, ¿no es cierto? Vamos a poder configurar enrutamientos dinámicos o enrutamiento estático, ¿cierto? Y vamos a poder configurar nuestras líneas. Dentro de la interfase, ¿no es cierto? Nosotros podemos configurar la dirección IP 4 o IP versión 6, ¿no es cierto? La encapsulación, apagar o prender cada interfaz, en fin. En el enrutamiento dinámico, nosotros vamos a poder configurar, no sé, enrutamiento, la versión, el autosummary, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ya en las líneas, ¿no es cierto? Vamos a poder configurar las líneas, el login, que es para asegurar nuestros puertos. Bien, en el modo exit del usuario, ¿no es cierto? Tenemos un comando limitado del router y del switch, ¿no es cierto? Y podemos establecer acceso remoto. Dice, el modo de exit del usuario solo permite una cantidad limitada de comandos de control básico y a menudo se describe como un modo de solo lectura, ¿sí? Es donde por lo general nosotros solo en este modo podemos ver qué es lo que tenemos dentro del router, cuáles son nuestras configuraciones. En modo exit privilegiado, y cómo se diferencia en el modo en que estamos con este signo que es el mayor que, ¿sí? Luego pasamos al modo exit privilegiado, ¿no es cierto? Que nos permite ya una serie de comandos detallados del router, como la depuración y prueba,
manipulación de archivos y acceso remoto. ¿Sí? Se diferencia con el signo gato al final del nombre del dispositivo. De manera predeterminada, el modo exe privilegiado permite todos los comandos de control, así como la ejecución de comandos de configuración y administración. ¿Hay dudas hasta el momento, chicos? ¿O está todo claro? Coméntenme. ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta? Si no tienen duda, me escriben en el chat que no hay duda para saber. Ya, perfecto. Bien, modos y submodos de configuración global. Tenemos el modo exe privilegiado, modo de configuración global y otros modos de configuración. En el modo exe privilegiado vamos a tener comandos detallados del router, depuración y prueba, manipulación de archivos y acceso remoto, ¿no es cierto? Y dijimos que lo íbamos a diferenciar con el signo gato al final del nombre del dispositivo. Si pasamos al modo configuración global, vamos a poder obtener comandos de configuración avanzada. Y lo vamos a diferenciar de la siguiente manera. Después del nombre del dispositivo, puede ser switch o router, vamos a tener entre paréntesis la palabra config, de configuración. Y al final, obviamente, el signo gato. Esto nos va a indicar que ya estamos dentro del modo de configuración global. Si se fijan, a diferencia del privilegiado, solamente tenemos el gato después del nombre. Y aquí ya entre paréntesis tenemos la palabra config y al final el gato. Esto nos indica que estamos dentro del modo de configuración global. Otros modos de configuración, ¿cierto? Es cómo lo vamos a diferenciar. Por ejemplo, después del nombre vamos a tener dentro del paréntesis la palabra config, guión y el modo en el cual nosotros estemos. Si estamos en un modo de configuración de líneas, por ejemplo, aquí nos va a salir line. Si estamos en configuración de interfase, aquí nos va a salir if, una I latina y una F. Y ahí vamos a ver que estamos en modo de interfaz. Bien, si se fijan acá, estamos en modo de usuario y estamos estableciendo el protocolo ICMP para probar conectividad. Acá en el modo de configuración de privilegiado, le estamos diciendo que queremos ver la configuración que está corriendo actualmente en el router, en este caso. Luego pasamos a configuración global y le voy a decir que voy a configurar la interfaz base Ethernet 00. Luego estamos dentro de la interfaz que establecí acá arriba, ¿no es cierto? Y le otorgo la dirección IP. Bien, navegación entre los modos. Vamos a tener distintos comandos. De partida estamos en la petición de entrada del modo exec del usuario, o sea, el modo principal, donde lo diferenciamos con el símbolo mayor que. Para poder saltar de ese modo al siguiente, yo voy a ejecutar la palabra enable, ¿ya? O enable. La voy a escribir y le voy a dar un enter y eso automáticamente me va a lanzar al siguiente modo. Aquí dice password porque el dispositivo ya está configurado con una contraseña. Pero al principio de los dispositivos, cuando no están configurados, uno aprieta enable y automáticamente pasamos al siguiente modo que sería de el modo exec privilegiado. Aquí sería el modo que lo diferenciamos con el signo gato aquí al final. Bien, para volver atrás del modo privilegiado al modo usuario, si ya escribí enable, para volver atrás tengo que escribir disable. Sí, así yo con enable salto de un modo hacia el siguiente y con disable retrocedo ese modo y vuelvo al principal. Otra manera de poder retroceder de modo es estableciendo el comando exit.
sea, no sé si estoy en modo configuración global, puedo escribir exit, darle enter y automáticamente me va a devolver. Bien, vamos un poquitito con la navegación entre los modos. Como ya habíamos hablado, para saltar del modo usuario al modo privilegiado, establecemos el comando enable. Una vez estando aquí dentro del privilegiado, nosotros escribimos el comando configure terminal, configuración terminal, y saltamos al modo de configuración global. Aquí, como se fijan, entre paréntesis está el modo config y el gato al final. Si queremos irnos a una interfaz, por ejemplo, aquí nos vamos a ir a la interfaz VLAN 1, nosotros escribimos el comando interface VLAN 1 y automáticamente nos manda dentro de la interfaz, como pueden ver aquí, config-if de interfaz. Si ejecutamos exit, ¿cierto? Nos va a lanzar al modo anterior, que sería configuración global. Si volvemos a apretar exit, nos manda al modo anterior, que sería exit privilegiado. Bien, aquí tenemos lo mismo, modo privilegiado, ¿no es cierto? Configure terminal, pasamos al modo configuración global. Nos metemos dentro de una VLAN, ojo que esto es solamente en Switch, nos metemos dentro de una VLAN, la configuración de VLAN es solo en Switch. Nos metemos dentro de una VLAN, ¿no es cierto? Y aquí nos va a indicar en el modo en el que estamos, que sería config-VLAN. Ahí ya sabemos que estamos dentro de una interfaz VLAN o de una VLAN. Bien, y aquí si ejecutamos el comando END, nos manda automáticamente al modo privilegiado. Ni siquiera nos manda al modo anterior, sino que al modo privilegiado. Son buenos atajos que uno puede tomar de repente para ahorrar segundos. Bien, estamos en modo de configuración privilegiada, exit privilegiada, ¿no es cierto? Ejecutamos configure terminal, entramos en el modo de configuración global y ahora vamos a ejecutar line BTI 04, que es la configuración de líneas para acceso remoto. Y acá nos va a indicar que ya estamos dentro del modo, que sería config-line, ¿no es cierto? ¿Puedo saltar de este modo a otro? Sí, sí puedo, ejecutando el comando interface fast ethernet 01. Ahí salto de la configuración de línea a la configuración de interfaz. Sí, aquí se fijan que estaban en la configuración de línea y salté a la configuración de interfaz. Y ejecuto el comando END y me mando automáticamente al modo exit privilegiado. ¿Cómo es la estructura de comandos del sistema operativo de Internet Network? Tenemos, ¿no es cierto?, la petición de entrada, que nos va a indicar en qué modo nosotros estamos para poder cerciorarnos de que el comando que vamos a ingresar va a ser el correcto. Ya recuerden que si estamos en un modo en el cual no nos permite ejecutar ese comando, nos va a arrojar un error. Bien, tenemos el principio, que es la petición de entrada, donde nos va a salir el nombre y el modo. En este caso sería exec de usuario, modo principal. Luego viene el comando, ¿sí? Que puede ser ping, puede ser show, ahí va a depender del comando que nosotros vamos a elegir. Entonces, después de la petición de entrada viene el comando. Después del comando viene un espacio, ¿no es cierto? Y después de ese espacio viene la ejecución de la palabra clave o el argumento, que ya sería lo que queda para que termine el comando entero. Sí, que en el primer caso de arriba vamos a tener el protocolo IP, que va a ser una dirección IP versión 4, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ser distintas cosas. Ya, en este caso aquí tenemos la IP versión 4, en el cual le vamos a decir que en el modo de entrada de exec de usuario vamos a ejecutar un comando que nos muestre el protocolo ICMP para corroborar conectividad con el siguiente protocolo IP, 192.168.10.5. De aquí yo tengo un comando completo. Entonces, ¿cómo es?
petición de entrada, ¿no es cierto? Comando, viene un espacio y luego la palabra clave o argumento. ¿Se entiende esa parte, cierto? La parte de la estructura de los comandos, queda claro, la repito. Coméntenme, chicos, para saber si lo vuelvo a explicar o seguimos avanzando. Javier dice, ¿lo puedo volver a explicar, profe? Sí, lo puedo volver a explicar sin ningún problema. Bien, la estructura de comandos se compone por una cierta regularidad en cada uno de los comandos. Siempre al principio, ojo, siempre al principio nos tenemos que fijar en cuál va a ser nuestra petición de entrada. En este caso, tenemos la petición de entrada principal, que sería la del modo usuario, o sea, la primera entrada que nosotros tenemos. Bien, acá nosotros nos vamos a dar cuenta por el símbolo, ¿no es cierto? Que puede ser gato, puede ser config gato o puede ser mayor que. Si es mayor que, sabemos que estamos en modo usuario. Bien, aquí ya identificamos la petición de entrada. Entonces aquí ya nos limitamos a los comandos que nosotros podemos ejecutar. En este caso son comandos para mostrar el funcionamiento del dispositivo. Y acá vamos a utilizar el protocolo ICMP, ya que el protocolo de prueba de conectividad. Quizás los protocolos ustedes no lo entiendan todavía porque los vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos el protocolo ICMP, que nos va a indicar que nos va a mostrar algo. ¿Sí? O sea, después de la petición de entrada viene el comando. Luego del comando viene un espacio. ¿Para qué es ese espacio? Para luego poner la palabra clave o argumento. ¿Cuál va a ser la palabra clave o el argumento? Va a ser lo que queda del comando completo. En este caso, que se muestra en el ejemplo de acá, vamos a ejecutar el protocolo IP. O sea, vamos a colocarle una dirección IP versión 4. Sería 192.168.10.5. Y en el comando completo, en la estructura completa, yo le estoy diciendo que en el modo usuario voy a ejecutar el protocolo ICMP hacia la siguiente dirección IP, que sería 192.168.10.5. Si esto, ¿qué debería hacer? Me debiese mostrar las peticiones que yo tengo desde mi computador hacia esa dirección. Pero esa es como la estructura completa del comando entero. O sea, la petición de entrada, el comando, el espacio y la palabra clave o argumento. Bien, ahora sí quedó claro o lo vuelvo a explicar. Ustedes me dicen, lo puedo volver a explicar sin ningún problema. Bien, Javier dice, queda claro. Perfecto. Ya sigamos. Tenemos referencias de comandos de Cisco IOS, ¿no es cierto? Pasos para navegar hasta la referencia de comandos de Cisco IOS para buscar un comando determinado. Pueden ir en un navegador a acceder a cisco.com, ¿no es cierto? Hacer clic en soporte, luego irse a la parte de Networking Software y hacer clic en lo que sale acá. Por ejemplo, que esta vendría siendo la versión del sistema. Haga clic en Reference Guide, que sería la guía de referencia, y haga clic en Command Reference, que serían los comandos de referencia. En la tecnología específica que abarca el comando al que hace referencia, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven qué tipos de comandos son los que van a buscar. Luego hacer clic en el enlace de la izquierda que coincide alfabéticamente con el comando al que hace referencia. Y haga clic en el enlace del comando. Esto sirve para verificar, chiquillos. No sé si se le olvida algún comando o no saben cómo configurarlo, pueden acceder a esto de acá y aquí van a encontrar todos los comandos que ustedes necesitan. Bien, vamos con las ayudas contextuales. Tenemos opciones del comando, ¿no es cierto? Que se muestra una lista de comandos, palabras clave que comiencen con los caracteres CL. Bien, si yo estoy en modo de privilegiado en cualquier modo, la verdad que puedo estar en el modo usuario, privilegiado,
configuración global, modo de interfase, modos de línea, modos de configuración de VLAN, interfaces de VLAN, en fin. Cualquier modo en el que yo esté, si se me olvidó el comando, tengo la noción de cómo empieza, pero se me olvidó el comando, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Escribir lo que me acuerdo, obviamente partiendo desde el principio, obviamente. Si en este caso yo sé que el comando que tengo que poner va a ser la hora, tengo que configurar la hora del dispositivo, pero se me olvidó el comando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir las dos primeras letras, inclusive la primera letra sirve. Voy a escribir en este caso las dos primeras letras y como no me acuerdo, voy a escribir o voy a colocar el signo de interrogación. ¿No es cierto? Al colocar el signo de interrogación me va a mostrar todos los comandos que empiecen con las primeras letras que yo coloqué, en este caso CL. ¿Sí? Coloqué CL, el signo de interrogación, y me va a mostrar cuáles son los comandos que empiezan con esa palabra. O sea, con esas dos letras. En este caso sería clear y clock, ¿cierto? Que sería limpiar y el reloj. Bien, ya sabemos que es una de estas dos. Sabemos que clear no es la configuración de la hora, así que se descarta y nos queda esto, clock. ¿Sí? Explicación del comando. El iOS muestra con qué argumentos o variables del comando se puede seguir y proporciona una explicación de cada uno. Bien, acá yo ya sé que la palabra es clock, ¿no es cierto? Listo, me acordé de la siguiente, que sería set. Si yo le doy un espacio y le doy el signo interrogación, me va a decir qué es lo que viene ahora y me va a detallar qué es lo que hace ese comando. ¿No es cierto? Aquí con el espacio y el signo de interrogación, si se fijan, lo que muestra es distinto en comparación al de acá arriba. Si yo ejecuto el signo de interrogación junto a las letras que yo escribí, no, me va a decir cuáles son las opciones de comando que tengo. Si yo ejecuto un espacio y luego el signo de interrogación, me va a decir cuál es el comando que viene exacto, ¿ya? Y cuál, y además la explicación de lo que hace ese comando, ¿cierto? Que en este caso sería establecer el tiempo, la hora, los minutos y los segundos. Bien, voy a volver a hacer lo mismo, ya establecí la hora, entonces voy a poner un espacio y el signo de interrogación. Aquí me dice del 1 al 31. Ya, pero ¿qué pongo del 1 al 31? No tengo idea, si se supone que se me olvidó el comando. Bien, aquí me dice que tengo que colocar los días del mes. Sí, o sea, tengo del 1 al 31 para establecer los días del mes. Y luego me dice month, ya, o sea, que coloque los meses del año. Entonces ya sé que aquí tengo que colocar del 1 al 31, que son los días, y después colocar los meses. Bien, en este caso se coloca de esta manera. Los días 25, el mes, ¿no es cierto? Y el año. Y eso es una ayuda esencial cuando ustedes se les olvida un comando, chiquillos. No apelen a mirar al compañero, a preguntarle al compañero, chiquillos, porque en Cisco tienen todo. En los sistemas operativos tienen todas las ayudas contextuales para poder saber los comandos que vienen. Ya si se le olvida el comando, lo pueden buscar ahí mismo dentro del sistema operativo. Revisión de sintaxis de comando. Ejemplo, si yo escribo clock set, vamos a seguir con el mismo comando anterior. Si escribo clock set y le doy un enter, ¿no es cierto? Me va a decir que el comando está incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque me falta detallar más. Si en este caso voy a ponerle clock set y le voy a configurar la hora y le doy un enter, me vuelve a decir que el comando está incompleto porque recuerden que me falta el día, me falta el mes y el año. El iOS devuelve un mensaje de ayuda en el que se indica que se omitieron palabras clave o argumentos necesarios del final del comando. O sea, nos faltan palabras para terminar el comando. Si yo escribo la C y le doy un enter, me dice que el comando es ambiguo. ¿Por qué me dice que el comando es ambiguo? Porque tengo más de un comando
que empiece con la palabra C. En el caso anterior, sabemos que aquí clear y clock comienzan los dos con la palabra C. Entonces, si yo escribo C y le doy un enter, me dice que el comando es ambiguo porque nosotros ya sabemos que tenemos dos comandos que empiezan con esa letra. Entonces, el sistema no sabe cuál de los dos comandos nosotros vamos a escoger. Por eso nos dice que el comando es ambiguo. ¿No es cierto? Devuelve un mensaje de ayuda en el que se indica que no se introdujeron suficientes caracteres para que el intérprete de comando reconozca el comando que nosotros queramos. Y luego, ¿no es cierto? Que es otro error o otra revisión de sintaxis de comando. Vamos a ejecutar clock set, la hora, ¿no es cierto? Los días y luego el mes. Pero si se fijan aquí el mes está escrito en números y el mes se escribe con palabras, ¿cierto? Y aquí nos dice que invalid input de text at market. Dice que, o sea, que el comando está invalidado o que la entrada está invalidada y que se detectó con una marca. ¿Cuál es la marca? Esa es la marca, esa flechita hacia arriba. ¿Dónde está la flecha? Acá, justo en el número 6. ¿Por qué? Porque en ese número corresponde el nombre del mes que yo voy a asignar. ¿Sí? Entonces el iOS devuelve una marca para indicar en qué parte del intérprete de comando no se puede descifrar el comando, donde nosotros lo ingresamos de manera errónea. En este caso sería en el 6. ¿Por qué en el 6? Porque no va en número, sino que va en el nombre del mes. Ya, ojo que esto pasa para cualquier comando. Podemos tener no solamente en clock set estos errores, sino que los podemos tener en distintos comandos que nosotros hayamos introducido mal la sintaxis o nos hayamos equivocado al momento de setear el comando. Teclas de acceso rápido y método abreviado, ¿no es cierto? La tecla tabulación, que sería la que tenemos la flecha hacia la izquierda y hacia la derecha en el teclado. Completa el resto de un comando de una palabra clave que se escribió parcialmente, o sea, si el comando es muy largo y no me acuerdo de todo el comando, escribo lo que me acuerdo, aprieto la tecla tabulación y me autocompleta el comando. Con la combinación control R nos vuelve a mostrar una línea, ¿no es cierto? Con la combinación control A, el cursor se traslada al comienzo de la línea. Si yo ya escribí el comando entero, pero me faltó, no sé, escribir algo al principio con, con la combinación control A, el cursor se me devuelve al principio de la línea donde estoy escribiendo. Con control Z sale del modo de configuración y vuelve al modo de exec del usuario. Ya, independiente de donde yo esté, en cualquier modo, con control Z, vuelvo al modo principal, que es el modo del usuario, al primer modo que nosotros podemos ver. Luego tenemos la flecha hacia abajo que permite al usuario desplazarse hacia adelante a través de los comandos anteriores. Si yo ya he ejecutado una serie de comandos y quiero volver a repetir otro comando que puse anteriormente, con la flecha hacia abajo puedo navegar entre los comandos que ya he utilizado. La flecha hacia arriba permite desplazarse hacia atrás a través de los comandos anteriores. O sea, exactamente lo mismo con la combinación de flecha hacia abajo y la flecha hacia arriba, ¿no es cierto? Vamos a navegar con los comandos que ya hemos puesto. Control mayús 6, ¿no es cierto? Que es la tecla control, la otra tecla es bloqueo mayúscula y el número 6 nos va a permitir o le permite al usuario interrumpir un proceso de iOS, ¿cierto? Como un ping o un tracer router. O sea, nos equivocamos en un proceso, nos va a aparecer un mensaje de 255, 255, 5555, ¿cierto? Donde vamos a tener una cantidad de tiempo en la cual nosotros no vamos a poder ejecutar nada, ya donde se queda bloqueado el sistema. ¿Cómo lo podemos interrumpir ese proceso? Ejecutando control mayús 6. Y control C, ¿no es cierto? Cancela el comando actual y sale del modo de configuración. Comandos de examen de iOS. Bien, para verificar la RAM, ¿no es cierto? En el sistema operativo de Internet Network tenemos los programas, los archivos de configuración activa,
tablas y búferes. ¿Cómo podemos ver estos archivos? Con el comando show. Si luego del comando show nosotros vamos a ejecutar la palabra clave, que puede ser process, cdp neighbor o running config, ¿no es cierto? Que con running config vamos a ver netamente lo que es el archivo de configuración activa que está corriendo en este momento en el dispositivo. Para la verificación de archivos de configuración de respaldo, ¿no es cierto? Que es la que está en la NVRAM, vamos a ejecutar el comando show startup config. Ya con ese comando nos va a mostrar el archivo que está guardado en la NVRAM. Para ver las tablas de búferes, el comando puede ser show arp, show mac address table o show vila, ¿cierto? Que va a ser lo que tenemos ahí dentro de tablas y búferes. Para ver lo que hay dentro de la memoria flash, vamos a ejecutar el comando show flash y nos va a mostrar lo que hay dentro. Para ver lo que hay dentro de la interface o interfaces, vamos a ejecutar el comando show interface y vamos a poder ver lo que tiene configurada esa interfaz, ¿cierto? Y en cuanto a programas, podemos ejecutar show version o show process, show cdp neighbor. Sí, son distintos comandos para poder ver distintas configuraciones dentro de la memoria, que en este caso sería la RAM, NVRAM y la flash. Yo creo que lo que más vamos a ocupar va a ser el archivo de configuración activa, que sería running config, y el startup config. Bien, el comando show version, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra la versión del sistema operativo, ya que eso es como lo más importante del comando, ¿no es cierto? Y aquí empieza a cargar el sistema operativo completo para antes de poder ser utilizado. Aquí vamos a tener mucha información, demasiada información. Bien, y eso en la sección 1, ya la sección 2.1. Luego en la sección 2.2. ¿Por qué elegir un switch? Bien, vamos a concentrarnos en lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos que crear una red de 2 PC que están conectadas mediante un switch. Vamos a establecer el nombre para cada switch. Vamos a limitar el acceso a la configuración del dispositivo. Vamos a configurar un mensaje de aviso y guardar la configuración. Ya, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente actividad que les voy a dejar al terminar la clase, ¿cierto? Les voy a dejar esa actividad para que la realicen. Recuerden que para realizarla se necesita el programa Cisco Packet Tracer, que lo encuentran en NetAcad. Nombres de dispositivos. Según ciertas pautas de convenciones de denominación, los nombres deberían, ojo que estas son, a ver, ¿cómo les puedo llamar? Son sugerencias de nombre, ¿ya? Pueden ser o pueden comenzar con una letra, no contener espacio, importante con eso, los nombres no pueden contener espacio, tiene que ser todo junto. Tiene que finalizar con una letra o un dígito. Se utilizan solamente letras, dígitos y guiones. Tener menos de 64 caracteres de longitud. Sin nombres, ojo con esto, importante. Sin nombres es difícil identificar los dispositivos de red para propósitos de configuración. Por eso, establecer nombre a cada dispositivo es súper importante, ya que nos va a poder permitir diferenciar ese dispositivo con el resto. Ya es importante que, ojo, comience con una letra, que no contenga espacio, que finalice con una letra o con un dígito, y que solamente se utilicen letras, dígitos y guiones. Si, por ejemplo, SW-1, si ya voy a saber que ese va a ser mi switch número 1. O SW-piso 1. Ya voy a saber que ese switch me distribuye, ¿no es cierto?, en el primer piso. Configuración de nombre de dispositivo. Los nombres de host permiten
que los administradores de red identifiquen dispositivos a través de una red o de internet. Sí, si se fijan aquí en este caso tenemos un switch para cada piso con su respectivo nombre, SW-piso-1. Nosotros ya sabemos automáticamente que el switch de acá corresponde al piso 1, el de acá al piso 2 y el de acá al piso 3. Lo vamos a poder identificar dentro de la red con esos nombres para poder configurar y no cometer un error. ¿Cómo configurar el nombre de un host, el nombre de un dispositivo? Fácil. Primero, nos vamos al modo de configuración global. Recuerden que el comando es configure terminal, ¿no es cierto? Aquí estamos dentro del modo de configuración global ya. Y el comando es hostname, todo junto, hostname. Y luego viene un espacio y la palabra clave que sería el nombre del dispositivo. SW-piso-1. Le doy un enter y si se fijan aquí automáticamente ya me estableció el nombre. Ya con eso ya tenemos el nombre listo del dispositivo. Bien, petición de acceso a los dispositivos. Las contraseñas ingresadas aquí son, vamos a tener 4. Contraseña de enable, contraseña secreta de enable, contraseña de consola y contraseña de BTI. La de enable, ¿no es cierto?, limita el acceso al modo Access privilegiado. O sea, vamos a estar en el modo de usuario que al momento de querer elevar al modo privilegiado nos va a solicitar una contraseña. En esa contraseña se configura como contraseña de enable. Luego tenemos la contraseña secreta de enable, que es la contraseña también del modo privilegiado, pero ya encriptada, ¿no es cierto? Y limita el acceso al modo privilegiado igual que la anterior. La diferencia es que una está encriptada y la otra no. ¿Cuál se recomienda utilizar? Siempre la contraseña secreta de enable. ¿Ya por qué? Porque está encriptada. Luego tenemos la contraseña de consola, ¿no es cierto? Que limita el acceso a los dispositivos mediante la conexión de consolas. Al momento de conectarnos nosotros al switch por medio de consola, a nosotros nos va a solicitar una contraseña. Y la contraseña de BTI, que limita el acceso a los dispositivos a través de Telnet o SSH. En la mayoría de las prácticas de laboratorio de este curso se utilizan contraseñas simples como Cisco o Glass, que va a ser la que vamos a utilizar nosotros. Bien, configuremos. Utilizar el comando enable secret, no el comando anterior, que es enable password. O sea, aquí nos está diciendo que el comando que vamos a utilizar va a ser de contraseña secreta para enable. Entonces nos vamos de modo usuario y saltamos al modo privilegiado y del modo privilegiado y de privilegiado saltamos al modo de configuración terminal, ¿no es cierto? Y acá se ejecuta el comando enable secret, que vendría siendo el comando enable espacio secret, que es para que se encripte, espacio la contraseña. Sería class en este caso. Le damos un enter y si no me arroja un mensaje de error, quiere decir que el comando fue realizado con éxito. La contraseña ya está establecida. ¿Cómo lo compruebo? Fácil. Me voy atrás con exit, modo privilegiado. Me voy atrás con disable, modo usuario. Y la contraseña que le otorgamos fue la contraseña del privilegiado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Volver a ingresar al modo privilegiado. Acá automáticamente me va a pedir la contraseña que yo le coloqué acá, que sería class. Por motivos de seguridad, la contraseña no se muestra, así que ni siquiera lo van a ver en punto, o sea, no se ve nada. Hasta el momento de escribir la contraseña va a tener que escribirla bien, porque no va a haber nada en la pantalla. Le da un enter y ahí ya podría tener acceso a la opción de modo privilegiado. ¿Duda? Consulta con los comandos. Gracias, Gustavo.
Gracias, Javier. Bien, petición del acceso a exit del usuario. Vamos a configurar lo que es las líneas de consola. Bien, ahí saqué la captura que necesite. Listo. Vamos a configurar las líneas de consola. Recuerden que la línea de consola es la conexión del puerto consola que tenemos atrás del dispositivo. Ese cero, ¿qué significa? Significa la cantidad de conexiones simultáneas que yo voy a tener dentro del dispositivo. Como por lo general y como siempre ocurre, al momento de realizar una conexión por consola, siempre va a ser una persona quien lo realice, entonces no necesitamos más conexiones y vamos a tener solamente un puerto. Ya eso quiere decir que vamos a poder establecer solamente una sesión eh, eh, abierta al momento de configurar. ¿Ya? ¿Cómo se detalla esa sesión abierta? Con un cero. O sea, va desde el cero en adelante. El cero se cuenta como una sesión abierta. El uno se contaría como dos sesiones abiertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cuenta el cero y el uno, que serían dos sesiones abiertas. Ya para efecto de la configuración de línea consola, nosotros vamos a tener siempre una sesión abierta. ¿Por qué? Porque tenemos un puerto de consola. Ya, así que vamos a establecer line console 0 con una sesión abierta para poder configurar. Luego que ya estamos dentro de la interfaz de línea de consola, ¿no es cierto? Nosotros vamos a establecer la contraseña. El comando es password, espacio, la contraseña que nosotros queremos otorgar, que en este caso sería Cisco. Para que esta contraseña me quede registrada o me quede validada dentro del dispositivo, el comando que yo voy a ejecutar va a ser login. Ya si escribo la contraseña y no ejecuto el comando login, la contraseña no queda validada en el dispositivo y no va a funcionar. Así que es importante ponerle el login para loguear la contraseña y que quede validada en el dispositivo. Y con el comando exit, como ya sabemos, regresamos al modo anterior. Vamos a configurar la línea BTI. BTI 015 para el switch. Eso quiere decir que vamos a tener 16 conexiones remotas simultáneas. Bien, aquí es exactamente lo mismo. Contraseña, password, espacio, la contraseña y luego el login para que quede validada la contraseña. Se debe aportar seguridad al puerto de consola, ¿no es cierto? Que sería acá. Así se reducen las posibilidades de que personal no autorizado conecte físicamente un cable al dispositivo y obtenga acceso a él, ¿cierto? No sería buena idea que otra persona venga, configure el dispositivo y lo configure mal más encima y lo echa a perder. Así que por eso es la contraseña. Las líneas BTI permiten el acceso a un dispositivo Cisco a través de Telnet. La cantidad de líneas BTI admitidas varían según el tipo de dispositivo y la versión del sistema operativo. Visualización de encriptación de contraseña. El comando para encriptar las contraseñas es Service Password Encryption. ¿Qué es lo que hace este comando? Impide que las contraseñas aparezcan como texto no cifrado cuando se visualiza la configuración. Eso quiere decir que el texto no va a aparecer de manera legible para cualquier persona. El propósito de este comando es evitar que las personas no autorizadas vean las contraseñas en el archivo de configuración. Una vez que se aplica, cancelar el servicio de encriptación no revierte la encriptación. Eso quiere decir que una vez que se aplica, ya las contraseñas quedan encriptadas y no se pueden revertir. Bien, aquí vamos a introducir el comando dentro del modo configuración global, ¿no es cierto? Que es Service Password Encryption y automáticamente me encripta las contraseñas. Si yo ejecuto en modo privilegiado el comando que me va a mostrar la configuración actual, show running config, me va a mostrar las contraseñas. Si se fijan ahí ya se ven encriptadas.
Bien, mensaje de advertencia, mensaje de aviso, mensaje de bienvenida, como le quieran llamar. En mi caso siempre le llamo mensaje de advertencia, que no le puedo dar la bienvenida a una persona que no está autorizada. Así que para mí es mensaje de advertencia para decirle a esa persona que no está autorizada que no manipule el dispositivo. Bien, son una parte importante en los procesos legales en el caso de una demanda por ingreso no autorizado a un dispositivo. O sea, usted aquí le está advirtiendo que si no está autorizado no puede ingresar. Por lo tanto, puede iniciar acciones legales en cuanto esa persona rompa esa, esa, esa ley. No es adecuado utilizar palabras que sugieran que se invita al usuario a iniciar sesión o que es bienvenido. Si se fijan aquí, nos recomiendan dar un mensaje de bienvenida, sino que más bien de advertencia. Con frecuencia se usa para notificaciones legales, ya que se visualizan todas las terminales conectadas. Bien, ¿cuál es el comando? Banner en configuración global sería banner mod, banner espacio mod, ¿no es cierto? Ese sería el comando para el mensaje de advertencia. Esta configuración tiene como resultado este mensaje de anuncio del día, ¿no es cierto? Bien, el comando, como les dije, banner espacio mod, luego viene un espacio y viene los caracteres delimitadores, si no se incluyen en el mensaje, que serían estos gatos de acá. Importante que este símbolo de acá o este carácter de acá tiene que ser exactamente igual al que está acá. Si eso quiere decir que si pongo el signo peso acá y el signo peso acá, también me sirve, porque son idénticos. Ya no así si coloco el signo de exclamación hacia arriba y aquí el signo de exclamación hacia abajo. No me va a servir. Pero si escribo o si ejecuto el símbolo de exclamación hacia abajo y acá también hacia abajo, sí me va a servir. Si coloco el porcentaje al principio y el porcentaje al final, sí me va a servir. ¿Para qué me va a servir? Para que pueda leer el mensaje que yo voy a ingresar dentro de esos dos caracteres. Ya, o sea, yo por lo general coloco advertencia, solo personal autorizado. Ya con ese mensaje está advirtiendo que si no está autorizado no puede ingresar. Y esto es lo que se muestra, solo el mensaje de ahí. Bien, archivos de configuración. ¿Cómo guardar y borrar la configuración de un dispositivo? Súper importante, ya que si establecemos configuraciones esenciales en el dispositivo, aunque sean configuraciones básicas, si no guardamos lo que hayamos hecho al momento de reiniciar el dispositivo, se va a perder. Y vamos a tener que volver a configurar todo de nuevo. Bien, con el comando show running config nosotros vamos a ver qué es lo que está corriendo dentro del dispositivo. O sea, cuáles son las configuraciones que actualmente tenemos configuradas dentro del dispositivo. ¿Sí? ¿No es cierto? Aquí nos dice, detalla la configuración completa que está activa en la RAM en el momento. Recuerden que si está en la memoria RAM, quiere decir que está en la memoria volátil, que quiere decir que al momento de reiniciar esa memoria se refresca o se reinicia y se borra todo lo que está dentro de la memoria RAM. Así que es importante guardar la configuración. La configuración activa se puede copiar en la NVRAM. Con esto nosotros la dejamos guardada. ¿Y cuál sería el comando? El siguiente. Copy running config startup config. Sí, con el comando de acá que se hace, ojo, en el modo privilegiado, copy running config startup config. Con este comando nosotros vamos a estar guardando la configuración que está corriendo en estos momentos, la vamos a guardar en la configuración de la NVRAM. Si esto es importante, lo tienen que saber porque yo les voy a pedir siempre guardar la configuración de los dispositivos. Y si yo no se los pido, ustedes lo hacen igual. Ya es importante, ¿por qué? Porque lo primero que hago yo al revisar un examen o al revisar alguna topología en Packet Tracer, lo que hago yo es apagar y encender los dispositivos. Y si al momento de apagarlo y encenderlo no veo la configuración, para mí es que usted no lo hizo. Así que como sugerencia, recomendación, siempre aplicar el comando copy running config startup config. Siempre.
switch con el comando reload, ¿no es cierto? Vamos a reiniciar el router o el switch. Aquí pide la confirmación para proceder con el reinicio o con la recarga, reload. La configuración de inicio se elimina utilizando el comando erase startup config. Si erase startup config. Con ese comando yo elimino la configuración del dispositivo. Ojo que es la configuración que está guardada dentro de la NVRAM. O sea, el comando sería en modo privilegiado erase startup config, ¿no es cierto? Con ese comando yo elimino la configuración dentro de la NVRAM. En un switch también se debe emitir el comando delete VLAN.dat, ¿cierto? Aquí voy a eliminar los archivos que están contenidos dentro de la memoria flash. Aquí me pide la confirmación, ¿no es cierto?, para eliminar el archivo. ¿Dónde se encuentra el archivo VLAN.dat? Dentro de la memoria flash. ¿Dónde se encuentra el archivo startup config? Dentro de la NVRAM. ¿Y dónde se encuentra el archivo running config? Dentro de la RAM, que es la memoria que está corriendo actualmente. En esto lo vamos a saltar porque aquí nos habla de TeraTerm y HyperTerminal, que no vamos a ocupar esos dispositivos. Y bien, para la próxima clase seguimos con la sección 2.3 de quema de direcciones. Ojo que ya a partir de hoy, esta semana, en el Classroom, yo les voy a subir distintas actividades para que ustedes las puedan ir realizando en Package Tracer, tanto como formularios de Google, tanto como actividades en las cuales ustedes tienen que investigar y además archivos de configuración en Package Tracer de el capítulo 2 de NetAcad. ¿Ya? Así que, chicos, ¿alguna duda, consulta que les pueda aclarar ahora para ir cerrando la clase del día de hoy? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Qué les quedó claro? ¿Qué es lo que les quedó no claro? Gustavo Muñoz, le quedó todo claro entonces. Recuerden que si quieren volver a ver la clase, está en Classroom. Recuerden activar sus correos institucionales, avísenle a sus compañeros que lo activen. Perfecto, Javier, gracias, Bruno. Me alegra que le haya quedado todo claro, chicos. Avísenle a sus compañeros que activen los correos institucionales, que se metan al Classroom. Ahí van a poder encontrar todas las clases que hemos estado realizando y además las actividades que tienen que ir cumpliendo. Recuerden que si ustedes trabajan desde ahora en la casa haciendo las actividades, una vez ingresemos a clases presenciales van a tener menos trabajo que los demás. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.